Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día del sábado del manejo de nuestra herramienta Excel. Bueno, me preocupa la asistencia que están teniendo para esta competencia. Recuerden, si ustedes no aprueban esta competencia, no pasan a etapa práctica. Para que, por favor, le informen a los que no están asistiendo. No es solo el hecho de que me envíen las actividades. No. También deben presentarse en las sesiones. Yo creo que eso de los haber dicho su instructora líder, que es muy importante que estén en las sesiones. Bueno, los que acaban de entrar, por favor, les acabé de publicar un archivo en el grupo, se llama filtros y subtotales, que es el que vamos a utilizar para esta sesión. Bueno, el archivo que les acabé de publicar es este, que contiene 10 hojas de la misma. Ya sabrán para qué vamos a utilizarlas. Bueno, vamos a los temas que nos corresponden, que son inicialmente los filtros y seguido de los subtotales. Filtros y subtotales es la temática correspondiente al día de hoy. Vamos a iniciar con lo que es el manejo de los filtros. ¿Pero qué es un filtro? Los filtros en Excel nos permiten agrupar información que cumpla con determinados criterios de búsqueda, ¿sí? Criterios o condiciones de búsqueda. Entonces, esos son los filtros. Entonces, nos agrupa cierta cantidad de información de una lista de datos como la que tenemos aquí, de acuerdo a los criterios específicos que le apliquemos para el desarrollo de los filtros. Hay dos filtros que podemos utilizar en Excel. Uno son los filtros avanzados, los cuales nos permiten en una sola hoja tener ciertos informes de filtros que en algún momento nos exijan o nos pidan, ¿sí? Esos filtros debemos crearlos como usuarios completamente, es decir, nosotros mismos creamos completamente el filtro avanzado. El otro es el autofiltro o los filtros automáticos. Esos filtros automáticos son más sencillos que los filtros avanzados porque ahí no tenemos que crear absolutamente nada, sino únicamente seleccionar los criterios para los cuales nos pidan aplicar ese tipo de filtros. Y todos los informes o preguntas de filtros avanzados podemos también desarrollarlas bajo los autofiltros o viceversa, ¿sí? Entonces, si creamos un filtro como filtro automático, también ese mismo filtro podemos crearlos como un filtro avanzado. Y los subtotales nos permiten también, al igual que los filtros, agrupar información, pero ya no en base a un criterio, sino en base a una función básica de Excel. Ustedes ya saben cuáles son esos tipos de funciones básicas. Suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta y las demás. Listo, entonces vamos a ver herramientas que nos permiten agrupar información. Con las funciones de búsqueda que vimos la última clase o sesión, esas también son funciones que nos permiten buscar un dato o un registro específico de una lista de datos. Recuerdan que ahí averiguamos mediante la cédula los datos de un empleado, pero un solo registro. En cambio, tanto los filtros como los subtotales nos permiten encontrar y agrupar varias cantidades de información o varios registros, si así lo quieren llamar, ¿sí? Que cumpla determinado criterio. Entonces, esa es la diferencia con las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda para un registro específico, filtros y subtotales, agrupan varios registros que cumplan con determinados criterios o condiciones. Bueno,
Ya indicando lo teórico, vamos a pasar a lo práctico. Vamos a ver cómo crear un filtro avanzado. Empecemos por lo complicado y luego nos vamos a lo fácil. Filtro avanzado. ¿Para qué nos servirá este tipo de filtro? Ya habíamos dicho una diferencia entre filtro avanzado y el autofiltro, que era que todos los filtros avanzados podíamos crearlos sobre una misma hoja. Eso sí, donde no hayan datos, es decir, por ejemplo, podríamos crear los filtros en esta partecita de la hoja o después de el último registro que tenga la tabla de datos. ¿Qué se necesita para un filtro avanzado? Primero, establecer cuál es el criterio o la pregunta que me permita el uso y aplicación de un filtro, ¿sí? De un filtro. Lo segundo sería crear el rango de criterios, el rango de condiciones, como también se conoce, y por último, ya en sí, configurar y crear nuestro filtro avanzado. Entonces, supongamos que nos piden sacar el siguiente filtro avanzado. Voy a irlo numerando. Por ejemplo, mostrar los empleados de la zona media. Este es el primer filtro avanzado que nos piden sacar de esta lista de datos, que nos muestre todos los empleados que pertenezcan a la zona media. ¿Cómo especificamos este filtro avanzado? Primero que todo hay que leer muy bien la pregunta y verificar cuál es el criterio que debo agregar, ¿sí?, al subtotal. Así como hacíamos con las funciones lógicas, recuerdan, sumar sí, contar sí, las demás, primero teníamos que identificar a qué columna le aplicamos el criterio correspondiente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nos piden mostrar empleados de la zona media. En empleados, aunque la nombran, no hay que hacerle nada. Ahí el criterio y la columna que se necesita es zona, que es esta, miren, y de esa zona, los que cumplan con el criterio de ser zona media. Entonces, esta es nuestra columna a utilizar en el filtro avanzado. Listo, entonces ya terminamos cuál es la columna y el criterio. Ahora, ya sabiendo cuál es nuestra columna y criterio, podemos darle solución a este filtro avanzado. Pero primero hay que crear ese rango de criterios. ¿Cómo creamos el rango de criterios? Es simple. Necesitamos el nombre de la zona, de la columna zona. Entonces, lo ponemos aquí. Zona. Y de esa zona necesitamos los que sean de zona media. Y listo. Miren, aquí ya tengo creado mi rango de criterios, que es lo que necesito para poder hallar el filtro avanzado. Que nos saque de la zona los que pertenezcan a la media. Zona media. Listo. Una vez tengamos creado ese rango de criterios, ya podemos crear el filtro avanzado. ¿Cómo creamos el filtro avanzado? Entonces, seleccionamos toda la tabla, incluyendo títulos, toda. Vamos a datos, arriba en la pestaña datos, y damos clic en esta opcióncita, avanzadas. Pongámoslo grandecito para que vean. Te repito, seleccionamos toda la tabla, vamos a la opción datos, y ahí elegimos avanzadas. Nos aparece esta ventanita para poder configurar nuestro primer filtro avanzado. Esta ventanita nos permite o debemos configurar varias opciones.
La primera que nos aparece es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Qué quiere decir esa opción? Que vamos a aplicar el filtro sobre la lista. Sobre esta lista se aplicaría el filtro si la dejamos en la primera opción. Pero eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que la respuesta nos la muestre en otra parte de la hoja. Entonces, escogemos la opción copiar a otro lugar. ¿Sí? Porque no lo vamos a hacer sobre la lista, sino en otro espacio de la hoja que no hayan datos. Bueno, al copiar en otro lugar, hay que configurar estos tres cajoncitos. El primero es el rango de la lista que ya lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque fue lo primero que hicimos, seleccionar la tabla. Por eso ya nos aparece ahí el rango. Listo, no lo tocamos, no lo movemos. Lo cambiamos siempre y cuando no hayamos seleccionado correctamente la tabla, pero como para el caso sí está correctamente, lo dejamos ahí. Segundo, hay que seleccionar el rango de criterios. ¿Cuál es nuestro rango de criterios? Pues esta tablita que acabamos de crear, que nos saque los que son de zona media. Ahí, completo los criterios. Y luego en copiar a, en la opción copiar a, le indicamos dónde queremos el filtro. Entonces le decimos que una celda más allá de la zona de criterios. Aquí puede ser. Solo una celdita para que no quede amontonado. Aquí en J8 vamos a poner el resultado de nuestro autofiltro avanzado. Perdón. Tenemos configurado, damos clic en aceptar y observen que ya nos muestra el resultado del filtro. ¿Cómo nos damos cuenta si quedó bien? Porque nos están pidiendo empleados de la zona media. Entonces miren que en la zona todos dicen media, lo cual nos indica que el filtro quedó correctamente estructurado. Entonces todos estos empleados pertenecen a la zona media, es decir, que todos viven en el mismo barrio, digamos. ¿Sí? O no necesariamente, porque una zona se puede vivir en diferentes barrios. Listo, entonces ese sería nuestro primer filtro avanzado, de los más sencillitos, como para entender. ¿Listo? ¿Queda claro cómo crear un filtro avanzado? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Está claro, chicos y chicas? Chicos y chicas, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, creemos otro ejemplo de filtro avanzado. Segundo, filtro avanzado. Mostrar los empleados a ver. Hombres que vivan en los comuneros. Nuestro segundo filtro avanzado. Recuerden identificar dónde están los criterios. ¿Cuántos criterios empleamos en esta pregunta para darle solución? ¿Quién me dice? Dos, profe. ¿Cuál es? El género y el barrio. Correcto. Correcto. Entonces, 2.
dos criterios. Género, que necesitamos los hombres. Ahí lo tenemos. Podemos copiarlo y pegarlo aquí. Género M, que son los hombres. Y en el barrio, de ahí sacamos los que son comuneros. Al igual que en las funciones lógicas, el criterio también se pone como está escrito en las celdas. Miren que en la pregunta nos piden los comuneros, pero en la columna no está los, sino simplemente comunero. Entonces, el rango de criterios hay que ponerlo o hay que escribir los criterios tal cual como están en la tabla. Entonces, listo, miren, ya creamos nuestro rango de criterios para darle solución al segundo filtro avanzado, que nos muestre de género los hombres y que vivan en el barrio los comuneros. Veamos si nos da el resultado del filtro avanzado. Recuerden, una vez creado el rango de criterios, seleccionamos la tabla completa. Tabla completa, vamos a datos y luego en avanzadas. Copiar a otro lugar para que se activen los tres cajoncitos. El rango de la lista ya está. El rango de criterios debemos borrarlo porque nos aparece el del ejemplo anterior y escogemos el nuevo que hicimos, este, completo. Este es todo nuestro rango de criterios. Y luego borramos en copiar a y le damos una nueva celda para que nos muestre los resultados. Recuerden, siempre una celda después del rango de criterios. Aquí. Para este caso, J31. Damos clic en aceptar. Y miren que ya nos muestran los hombres M que viven en los comuneros, barrio comuneros. Y con eso me doy cuenta que el ejemplo quedó correctamente solucionado o especificado. Podemos sacar diferentes tipos de filtros avanzados. Entonces vamos a ver los que más a diario uno utiliza. Entonces ya van dos tipos de filtros avanzados. Veamos un tercero. Tercer ejemplo, miren. Nos ponen a mostrar los empleados, mujeres, con comisión menor a 200.000. ¿Cuántos criterios hay ahí? Dos, profe. Ok, nuevamente dos. Mujeres, las F de género y la comisión, especificando que sean los menores a 200.000. Entonces sí hay dos criterios. Entonces veamos, de género vamos a necesitar a las F en esta ocasión, a las féminas, y el salario, comisión
los que sean menor. Entonces, menor a 200. De esta manera nos queda creado nuestro rango de criterios. Género F, comisión menor a 200 para darle respuesta a esta tercera pregunta. ¿Listo? Ya saben, la tabla completa. Datos avanzadas. Copiar a otro lugar. Ya está la lista. El rango de criterios lo elimino porque ese ya no es. Ahora es este nuevo. ¿Y dónde vamos a ubicar los datos? Entonces vamos a ubicarlos aquí, una celda después. Ahí. Aceptar. Y miren que ya nos muestra las mujeres F con comisión menor a 200.000. Pues miren que todas están por debajo de 200. Se quiere decir que nuestro tercer filtro avanzado nos quedó correctamente estructurado. Aquí lo importante es sacar los criterios, ¿no? Puede ser uno, dos o tres, pero eso depende de la pregunta que me estén esperando a que le demos solución. El trabajo de nosotros está en interpretar la pregunta y sacar cuáles serían los posibles criterios a aplicar entre las columnas de la lista de datos. Veamos un cuarto ejemplo. Profe, una pregunta. Mire Dime. que yo lo hago así igual y solo me salen los títulos, me sale género, salario y comisión. Ya. Este criterio, ¿lo copiaste o lo escribiste? Pues el primero lo escribí, el segundo no. Por eso Este lo yo copiaste. lo... Sí, no, el primero Entonces, lo... ya, verifica esto. Dale doble clic. Y si el cursor aparece titilando ahí al ladito de la O, está bien. Pero si está corridito, quiere decir que hay un espacio en blanco. Y eso es lo que no te deja. Pues Verifica. ahí está como titilando ahí. Y está más corridito de la O. Está Eh, al ladito de la O, está corrido. está al ladito de la O. Así bien pegadito, como está ahí en pantalla. Sí, pegado, sí está. Bueno. ¿Este también lo escribiste, el F? Sí, está igual. Está Está así. pegado. Sí, pues, Comisión, ajá. Igual, comisión, igual, profe. Y igual. el porcentaje también. Este no es porcentaje, este es menor, signo menor. Eso, menor 200. Eh, los rangos, ¿los seleccionaste bien? Sí, profe, y los volvió a seleccionar y todo, pero no me quiere dar. No, pero no quiero como cargar nada, Mm, como salir a caminar. Más tarde, ahorita no. ahí me queda complicado, es que tendríamos que ver necesariamente. Ah, Eh, guárdalo y públicalo en el grupo, el archivo, para descargarlo y verificar qué le pasa, ¿vale? vale, profe, pues voy a intentar aquí otra vez de nuevo, a ver si... Exacto. Si no te sale, públicalo en el grupo, yo lo descargo y vemos aquí todos qué es lo que le pasa al filtro, ¿vale? Porque es que así explicadito resulta como difícil darse cuenta cuál es el error. Necesariamente hay que verlo. Bueno, vamos para un cuarto filtro. Profe, ¿Sí? no importa cuántos criterios de búsqueda tenga. Sí, no importa. Los criterios dependen del tipo de pregunta que nos pidan solucionar. ¿Sí? Depende de eso. Pero no hay límite en cuanto al número de criterios. Lo máximo que hemos usado, lo máximo que yo he utilizado en un criterio son 5. Lo máximo. No sé si alguien haya hecho con más de 5 criterios. Bueno, veamos un nuevo ejemplo.
nuevo, nuevo filtro avanzado. Mostrar empleados mujeres y hombres que vivan en Bello Horizonte. Ojo, miren bien la pregunta. Mostrar empleados mujeres y hombres que vivan en Bello Horizonte. ¿Cuántos criterios debo aplicar ahí? ¿Cuántos criterios aplico ahí? Mujeres, ¿Cuántos? tres, hombres, Tres, profe. ¿Tres mujeres, seguro? hombres y ¿Seguro sí. 3? Profe, dos. ¿Por qué? ¿Por qué El 2? género y el barrio, profe. No, la chica que dijo 2, ¿por qué? Profe, porque dice empleados. No, no es la razón, pero sí son 2. Ya vamos a ver por qué son 2. Bueno, mujeres y hombres. ¿Por qué simplemente 2 criterios? Porque mujeres y hombres, F y M, están en la misma columna, ¿sí? No hay necesidad de duplicarla. Entonces, como están en la misma, entonces no aplica un tercer criterio. Entonces, sería uno solo, de género. Y luego sí tendríamos el del barrio, que es Bello Horizonte. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Género, F y también M. Género, F y también M. Ambos lo necesitamos, ¿sí? Ahora, en el barrio, necesitamos a los de Bello Horizonte. Entonces, Bello Horizonte. Y lo repetimos. ¿Por qué lo repetimos? Porque necesitamos sacar tanto las mujeres, las F que vienen en Bello Horizonte, y tanto los hombres que vivan en Bello Horizonte, ¿sí? Entonces, de esta manera, especificamos ese criterio. Entonces, miren, en género usamos los dos, que son diferentes, pero en barrio lo duplicamos. ¿Por qué? ¿Por qué se duplica? Porque tenemos que en género es distinto, ¿sí? Entonces, aquí nos haría una búsqueda de los F de Bello Horizonte y los M de Bello Horizonte. Entonces, la diferencia la hace el género, aunque el barrio lo repita. ¿Listo? Entonces, de esta manera queda configurado el rango de criterios para poder aplicar el filtro avanzado. Veamos cómo quedaría. Toda la tabla seleccionamos, datos, avanzadas, copiar a otro lugar, la lista ya está, borramos ese rango, seleccionamos el siguiente, completo, ahí, y le indicamos dónde vamos a mostrarlo. Una celda después, aquí. Damos a aceptar, y ahí me trae el resultado. Entonces, miren que todas dicen Bello Horizonte, pero donde se diferencia es aquí en el género. M, F, M, F, ¿sí? Entonces, una M que vive, una M que vive en Bello Horizonte, una F que vive en Bello Horizonte, otra M que es de otro empleado que vive ahí mismo, al igual que la otra F. Lo que nos indica que quedó correctamente estructurado ese filtro avanzado, ¿sí? Esto pasa también cuando uno utiliza columnas que tienen mucha cantidad de información, ¿sí? Podemos usar ese tipo de filtro. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Profe, Sí. qué pena, mira que ahora sí ya me dio, de pronto va a ser que lo copié mal el anterior, en Ah, esta sí ya me salió. Gracias. ok. Entonces hay que tener ojo con esos espacios en blanco. Por eso es mejor copiar
y pegar de la lista para podernos evitar así esos errores que uno a veces comete de esos espacios en blanco al final. Porque por eso es que no deja mostrar el resultado. Pero bien. Profe, y para sacar los filtros de una u otra hoja es lo mismo. Sí, sí, claro. Sí, claro, no habría ningún problema en sacar el filtro de una hoja a otra. Bueno, veamos un quinto caso. Ejemplo. Mostrar empleados que ganen salario entre 1.500.000 y 2.000.000. Quinto ejemplo de filtro avanzado. Mostrar empleados que ganen salario entre 1.500.000 y 2.000.000. ¿Qué tenemos ahí? ¿Empleados y salarios? No. ¿No? Mostrar empleados que ganen salario entre 1.500.000 y 2.000.000. Salarios, profe, salarios y Salario. Salarios y qué más? ¿Algo más? ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí. ¿De presupuesto? No. Ese 150 y 200, ¿qué me indica que es? Lo hemos visto muchas veces. ¿Eso qué es? ¿Un qué? comisión. No. ¿Un qué? Lo usamos mucho en las funciones lógicas, acuérdense. Chicos, no es posible que se les esté olvidando los conceptos fresquitos. 150 y 200.000 es un rango de número. ¿Y los rangos de número están compuestos por qué? ¿De qué se compone un rango de número? Ojo, se les olvida muy rápido los conceptos. ¿Mayor o igual? Pero, ¿para qué? Si es mayor o igual, pero se utiliza ¿para qué? Para la primera. ¿Para qué? ¿Qué dijo la niña? ¿Qué fue lo que dijo? Profe, pero la función sí con Y. No, pero sí lo usamos en esa función, pero para determinar un rango numérico, ¿cierto? Pero los rangos numéricos estaban divididos ¿en qué? ¿No recuerdan? Los rangos numéricos están divididos en un rango inferior, que es el número menor, en este caso 1.500.000, y un rango superior, ¿sí? Que en este caso es 2.000.000. Que para comparar el rango inferior necesito el que dijo el compañero, mayor o igual, y para el rango superior, el número más grande, necesito para comparar el signo menor o igual. Eso no cambia en todos los rangos numéricos. Bueno, ya sabiendo eso, así como en las funciones lógicas utilizamos el rango dos veces, acá utilizamos la columna dos veces. ¿Por qué? Para especificar los dos rangos numéricos. ¿Sí? Entonces, lo que decía el compañero, el primer rango, el menor, que es 1.500.000, va a ser mayor o igual a 1.500.000. Y el segundo rango, el superior, va a ser menor o igual a 2.000.000. Con esto ya especificamos ese rango entre 1.500.000 y 2.000.000. ¿Sí? Esto ya lo hemos venido trabajando desde el inicio. No se les puede olvidar. Listo, ya tenemos el criterio, que es la aplicación de ese rango de salario. Ahora sí, pasemos a verificar el filtro avanzado. Datos avanzados.
copiar a otro lugar, ya está la lista, borramos el rango de criterios y seleccionamos el nuevo. Borramos el copiar a otro lugar y le indicamos otra posición. Digamos aquí, en IJS 67. Y le damos a aceptar. ¿Sí? A ver, veamos. Ya. Entonces, no nos muestra nada porque no hay salarios que cumplan este rango. Miren en la tabla. No hay salarios que sean mayor a millón, inclusive no hay ni siquiera de 1.500.000, sino que el máximo está en 1.000.000. Por eso no nos pone o no nos identifica ningún resultado. Veamos. Entonces cambiemos el rango. Digamos que nos muestren el salario de los empleados entre 700.000 y 1.000.000. Que este rango sí está allá. Y acá también lo cambiamos. Entonces 700.000 y aquí en 1.000.000. Cambien ese rango. Entonces aquí ya nos debería de salir, porque los dos rangos existen. Veamos entonces. Nuevamente. Datos avanzadas. Copiar a otro lugar. Rango de criterios. Volvemos y lo seleccionamos. Y copiar a dónde? Aquí. Vamos a aceptar. Y ya nos aparece, miren. Entonces, todos estos empleados, miren, que son bastantes, tienen salario entre 700 y 1.000.000 de pesos. Ahí obtenemos los resultados. Miren que no hay ninguno por debajo de 700 ni por encima de 1.000.000. Lo que quiere decir que nuestros criterios quedaron correctamente aplicados. Listo. Por ejemplo, ya que no se encuentra aquí, si nos ponen, por decir algo, vamos a ponerlo por aquí. Si nos ponen en algún momento un rango de fechas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes los ponen a sacar, mostrarlos, ojo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Mostrar los empleados que hayan ingresado entre el 2016 y el 2019. Les ponen a hacer ese filtro avanzado. Muestre los empleados que hayan ingresado a trabajar entre 2016 y 2019, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos o especificaríamos ese rango de fechas entre el 2016 y el 2019? ¿Cómo haríamos? ¿Listo? Supongamos que hay una columna de fecha. Pues como es un rango, ya saben que necesitamos dos, fecha y fecha. Ahora, para especificarle el rango, el que me están pidiendo entre 2016 y 2019, entonces, ¿cómo le especificamos ese rango de fecha? Entonces, el valor inicial o la fecha de inicio sería el 1 de enero del año 2016. La fecha inicial. ¿Por qué? Porque me indican del año 2016. No me están especificando el mes, sino el año. Entonces va desde el 1 de enero de 2016. Y nos piden hasta el 2019. Como tampoco me piden en qué mes, entonces va hasta el 31/12 del 2019. ¿Listo? Esas son las fechas. Ahora sí, para que sean rangos, este es el rango inferior de la fecha, entonces va con mayor o igual. Y el otro es el rango superior de la fecha, entonces iría con menor o igual. Pues de esta manera, ustedes especificarían
si en algún momento les piden un rango de fechas. Así, miren. Entonces, por eso es similar a un rango numérico, un rango de fechas. ¿Listo? Entonces, por si en algún momento les piden sacar no un rango de número, sino un rango de fecha, entonces lo ponen de esta manera. Bueno, veamos un sexto ejemplo. Mostrar empleados. Mostrar empleados que, Dios, hombre, que el nombre inicie con la letra, por decir algo, A. Pregunta a solucionar. Mostrar empleados que el nombre inicie con la letra A. ¿Qué columna aplicamos ahí? Usamos ahí, o columnas. Profe, esa que tiene como un poco de números ahí que dice arriba los nombres, está, es que no dice nombres, dice unos números ahí. E más A1. Como son los nombres, necesitamos la columna empleado. ¿Sí? Porque nos está pidiendo que el nombre inicie con la letra A. ¿Y dónde están los nombres de los empleados? Pues en la columna empleado. O sea que esa es la columna que debemos utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a usar como rango y criterio el empleado. Pero ahora, ¿cómo le indico que sean los que inicien con la letra A? Que la primera letrica de su nombre sea la letra A. Entonces, ¿cómo especificamos esa opción? Bueno, ¿alguien sabe lo que es un comodín? ¿Quién me dice? ¿Qué es un comodín? ¿O qué entienden ustedes por comodín? ¿Qué será eso? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es un comodín? No, profe. En una baraja de naipes, ¿cuál es la tarjeta principal? ¿En cuáles? En una baraja de naipes, ¿cuál de las cartas, sí, identifica a todas las demás? ¿No saben? En una baraja de naipes, todas las cartas están representadas mediante la carta el as. Entonces, para las cartas de naipes, el as es el comodín, ¿sí? Porque representa a todos los valores de las otras cartas. Eso es el comodín. Ahora, si hablamos acá en Excel de lo que es un comodín, para este caso, ¿sí? El comodín sería el que representa a todas las letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, eso es el comodín. Entonces, un símbolo que nos representa todas las letras del alfabeto. ¿Y cuál es ese símbolo para nosotros? El comodín, acá en Excel, es el signo asterisco. Ese es nuestro comodín acá en Excel.
El signo asterisco, que es el de la multiplicación, es el que nos representa a todas las letras del alfabeto, de nuestro alfabeto. Llámese consonantes y vocales, cualquier letra. Bueno. Si el comodín o el signo asterisco me representa cualquier letra, si yo quiero en este filtro mostrar los que inician con A, entonces voy a necesitar especificar el criterio de esta forma. El nombre va a empezar con A, eso es seguro, la A va de primero. Ahora, ¿cómo le indico que me saque cualquier nombre que inicie con A? No importa cuántas letras tenga, de ahí en adelante. Entonces utilizamos precisamente el comodín. Entonces, A asterisco. El asterisco me indica que vamos a sacar todos los nombres de la lista que inicien con la letra A. Si ustedes quieren sacar los que inician con S, pues sencillo, S asterisco. Que yo quiero los que inician con M, listo, M asterisco, y así sucesivamente. Entonces, para nuestro caso nos piden los que inicien con A. Listo, ya está el criterio, ahora sí vamos a aplicar el filtro. Datos avanzadas, copiar a otro lugar, la lista está correcta, el criterio sí va a cambiar, es el nuevo, y la copia también es nueva, vamos a indicarlo aquí, siempre una celda de espacio, aceptar, y miren que ya me trae todos los nombres de los empleados, miren, y todos inician con A. Es decir, que de toda la lista, estas 4 personas son las que cumplen con el criterio del filtro avanzado, que inician con la letra A. Y miren que todos los nombres no tienen la misma longitud, es decir, que no tienen el mismo número de letras. Alex tiene 4, Adela tiene 5, Alejandra tiene 2, 4, 6, 8, 9, y Alirio tiene 6. ¿Sí? Entonces miren que no son, en cuanto a cantidad de letras, no son iguales, pero todos inician con la letra A. Recuerden, letra seguido del signo asterisco para indicar por qué letra comienza. Ahora hagamos lo contrario, cuando termine con una letra. Siete. Mostrar a empleados que el nombre ya no inicie, sino que termine con la letra, cambiemos la letra N, de nene. Listo, que nos muestre esos nombres, pero ahora que terminen con N. ¿Cómo especificaríamos el criterio ahí? ¿Quién me dice? O sea, empleado, aquí necesitamos empleado. Y ahora sí el criterio. ¿Cómo iría el criterio, Profe, chicos? para que termine es igual que como inicia, o se utiliza otro No, método. no, se utiliza otra forma. Ah, ¿Cómo sería? Ya saben que el comodín representa a cualquier letra del alfabeto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el criterio para cuando termine por una letra? Primero el asterisco. Bueno, veamos, usémoslo. Asterisco N. Es correcto. Pero veamos algo. Apliquemos el filtro y vamos a ver una cosa. Copiar a otro lugar. Rango ya está. El rango de criterios ahora es este.
Y vamos a poner los resultados debajo de esto. Damos a aceptar. Y miren todo lo que nos trajo. ¿Es correcto el resultado? No, profe. ¿Qué dicen? Porque entonces, otra pregunta. ¿Qué me está trayendo en realidad? Miren bien los nombres y díganme qué nombres está trayendo. Los que tienen N. Correcto. ¿Sí? Entonces, solamente me está trayendo todos los empleados que en cualquier parte del nombre, tiene o contiene la letra N. No importa en qué posición esté, me trae el nombre, ¿sí? Pero lo que yo necesito es que me muestre solamente los que terminan en N. No me importa los que tengan N en cualquier otra parte del nombre, no. Solo los que terminan en N. Listo. El criterio es correcto. Pero ¿por qué me está trayendo toda esa, como decimos en el mundo de la calle, cómo es que me está trayendo toda esa chorizada? Si eso es lo que no le estoy indicando aquí. ¿Ya? Entonces hay una razón. Cuando nosotros en una celda especifiquemos ya sea el signo asterisco, el signo más, el signo menos o el signo de división, ahí lo que le estamos indicando a Excel es que vamos a hacer un cálculo, es decir, que vamos a utilizar una fórmula. ¿Sí? Si ponemos primero el signo, entonces por eso es que nos trae toda esa cantidad de nombres. ¿Ya? Porque Excel cree que vamos a crear y a ejecutar una fórmula, porque estamos usando primero el signo. Ahora, para obviarnos esa regla que tiene Excel, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierto a texto este criterio? Entonces, este criterio toca que convertirlo a texto para poder que me traiga los que terminan en N. Entonces, ¿cómo lo configuro para que no pase lo que acabamos de ver? Entonces, es sencillo. Nos ubicamos al inicio, o mejor aún, volvámoslo a escribir. Ya sabemos que ese sí es el criterio, pero necesitamos convertirlo a texto para que no nos traiga todos los nombres. Entonces, veamos qué necesitamos. Para convertir ese criterio a texto, hacemos lo siguiente. Igual, comillas doble, igual. Y ahora sí, asterisco N. Entonces, miren que sí estaba correcto el símbolo, más no para la interpretación en Excel. Y cerramos paréntesis. Pues, de esta manera le estamos indicando que el criterio que vamos a usar aquí sea un texto. Al dar enter nos queda de esta manera. Déjenlo así, no se asusten. Igual asterisco N. ¿Sí? Entonces así nos queda. Repito, igual, comilla, igual, asterisco N para los que terminan en N y cierran comilla. Entonces de esta forma cambian de número a letra. ¿Sí? Entonces ahí ya nos queda convertido en texto. Ahora sí, creemos el filtro para ver si me trae los resultados haciéndolo de esa manera. Profe, Datos. una pregunta. Dime. ¿Necesariamente hay que poner las comillas encima o se puede poner el igual, por y la letra? No, no porque quedaría como el primero que hicimos. Ah, vale, vale. Hay que poner la comilla para que se convierta en texto. Avanzadas. Copiar a otro lugar. Y ahora sí. El criterio lo cambiamos. Nuevamente escogemos este. Y le decimos que no lo muestre una celda después. Ahí. Aceptar. Y miren. Y miren que ahora sí nos trae el resultado correcto. Todos los nombres de los empleados y miren que todos, absolutamente todos, terminan en N.
repito, convirtiéndolo a texto, ese criterio. Y ya me queda correcto. Simplemente cambian la letra por la que ustedes quieran que termine, pero deben escribirlo de esa manera. Bueno, entonces ya con este tipo de filtro terminamos la parte de los filtros avanzados. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces eso ya lo veremos en la práctica que realicen de este tema, si entendieron o no. Bueno, continuemos. Ya pasamos de los filtros avanzados. Entonces, todos estos 7 ejemplos que acabamos de ver aquí son los que más se usan, ¿sí? Para crear filtros avanzados, ¿sí? Ya sería un filtro demasiadamente detallado para que no se asemeje a ninguno de estos que ya hemos creado. Bueno, pasemos a la segunda hoja. Y en esta hoja vamos a empezar a utilizar, ahora sí, los autofiltros o los filtros sencillos, ¿sí? O los filtros automáticos, que también se conocen de esa manera. ¿Qué es lo que necesito para poder crear un autofiltro? Nada, lo único que necesito es activar el filtro. ¿Y dónde activamos el filtro? Sobre la lista. Entonces, para ese caso, damos clic en los títulos, solo los títulos de la lista. Solo los títulos. Vamos a datos y damos clic en filtro, en el embudo. Datos, filtro. Al darle clic en filtro, miren que en cada columna va a aparecer un botoncito a la derecha. Ese es el filtro de cada columna, ¿sí? Es decir, como si hay un filtro por cada columna, eso quiere decir que a cada columna podemos aplicarle un filtro diferente, ¿sí? Un filtro distinto. Bueno, estos son más fáciles de crear. Por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo similar al primero, acá nos decía mostrar empleados de la zona media, ¿sí? Pero si yo quiero solamente mostrar empleados que viven en Alfonso López, esa es la pregunta que me dicen del filtro automático, mostrar empleados que vivan en Alfonso López. Ahora sí, ¿cómo damos solución a esta pregunta de este primer autofiltro? Empleados que vivan en Alfonso López. Entonces, me están pidiendo que del barrio escojamos los de Alfonso López. Sencillo. No hay que crear rango de criterios ni ninguna otra cosa. Entonces, vamos al filtro de barrio. Damos clic en el botoncito que es el filtro. Y miren que aquí tenemos todos los barrios que existen en esa columna. ¿Cuál nos están pidiendo? Alfonso López. Entonces, quitamos todos, miren. Y le damos clic en Alfonso López, el único que nos está pidiendo. Y le damos a aceptar. Y miren que me deja mostrando toda la información que cumpla con el criterio que sean del barrio Alfonso López. Y ahí ya nos quedaría el primer autofiltro. Y con eso le dimos solución a esa primera pregunta, que únicamente nos mostrará los del barrio Alfonso López. Entonces, listo, ahí ya quedó nuestro primer filtro, ¿sí? Podríamos seguirle aplicando un filtro, pero a otra columna. Aquí en zona no podríamos porque son la misma, lo mismo estrato y lo mismo común. A otra columna que podríamos aplicarle un nuevo filtro sería la de género, solamente dejando a los hombres o las mujeres que vivan en Alfonso López. Entonces, por ejemplo, vamos a género y dejamos solamente las F, las féminas. Aceptar. Y miren que la tablita ya se me redujo solamente a 2. ¿Sí? Solamente a 2.
¿Cómo me doy cuenta si una lista está filtrada? Pues sencillo. Miren que todos los botoncitos tienen una flechita. Donde se aplicó el filtro, aparece un embudo, es decir, qué género está filtrada y qué barrio también es una columna que está filtrada. Y listo, ahí queda el filtro y ya no se le pueden aplicar más criterios. ¿Cuál es la única desventaja? Pues que sobre esta misma lista no podríamos crear un nuevo filtro. Necesitamos necesariamente otra hoja para aplicar otro filtro. ¿Sí? Entonces pasemos, por eso es que tenemos que pasar a la hoja 3. Ahí está, mira. Ahora la pregunta. Segunda pregunta. Mostrar empleados mujeres de La Paz. Mostrar empleados mujeres de La Paz. Ya sabemos que ahí hay dos criterios, mujeres y del barrio La Paz. Entonces, aplicamos el filtro. Entonces, activamos los filtros de cada columna. Ya saben cómo, datos, filtro. Ahora sí, ¿qué nos piden? ¿Qué de género? Únicamente dejemos a las mujeres. Entonces, quitamos los hombres. La hacemos. Aceptar. La lista se redujo un poquito, ¿sí ven? Ya quedó con... Ya quedó filtrada por género, la CF. Y del barrio, nos están pidiendo solo las de donde está La Paz. Y ahí tenemos el resultado del siguiente filtro. Entonces, mujeres, que son las F, y que sea del barrio, que son La Paz. ¿Sí? Dos criterios diferentes, en dos columnas diferentes. Listo, ya le dimos solución. No hay nada más que hacer en este filtro porque no nos deja aplicar otro. Entonces pasamos a la hoja 5. Hacer un nuevo filtro. ¿Preguntas sobre este temita de autofiltro hasta ahora? ¿Está fácil? Profe, Más fácil que el cuarto era que el empleado vivía en La Paz, ¿no? mujeres, empleados Ah, mujeres de La Paz. no. ¿No hay preguntas en los autofiltros? ¿Están claritos? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿cómo especificaremos un rango numérico así en filtro automático? Pues, por ejemplo, empleados que ganen entre, a ver, ¿entre qué? Entre 500,000 y 600,000 de salario. Empleados que ganan entre 500,000 y 600,000 de salario. Entonces ahí tenemos nuestro rango numérico, 500,000 y 600,000 de salario. Listo. Activamos los filtros. Vamos al filtro de salario. Esto no nos sirve, ¿sí?
Aquí en ninguno podría especificar que esté entre un salario y el otro. Pero sí, más arribita, miren, donde dice filtros de número. Nos ubicamos ahí y nos aparece esta tablita. Repito, nos ubicamos en filtro de número, aparece la tablita y escogemos. Para un rango numérico o de fechas, escogemos siempre la opción entre, repito. Para un rango o un rango de números o un rango de fechas, elegimos la opción entre. Y miren lo que nos aparece. Salario es mayor o igual a y es menor o igual a, que son los valores que nosotros necesitamos para especificar los rangos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle los rangos. ¿Cuáles habíamos dicho? Entre 500 y 600. Y ya, así determinamos nuestros rangos acá en autofiltros. Damos clic en aceptar. Y ya nos aparece, miren, en cuanto al salario, que no esté por debajo de 500 ni por encima de 700. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ya vimos la forma de cómo interpretamos un rango. Veamos, el otro ejemplo que hicimos fue sexta hoja. Buscar empleados, el nombre, termine, con la letra, digamos, O. Mostrar empleados hombres que el nombre termine con la letra O. Vamos a ver cómo lo hacemos acá en autofiltro. Ya saben, activamos el filtro. Vamos a filtro empleado. Acá no nos sirve. Escogemos la opción filtro de texto, a este filtro de texto. Y filtro de texto y le decimos termina con. Acá nos pide termine con, pero la opción acá en el filtro es termina con. Le damos clic ahí y solamente le indicamos la letra, en este caso la O. Termina con O. Voy a aceptar. Y miren que ya nos muestra todos los nombres que terminen con la letra O. Entonces acá es más sencillita esa parte. Veamos los contrarios. Por ejemplo, los que inician con la letra C de casa. Activamos el filtro. Yo hago, no era, ¿no? Yo hago otro ejemplo, perdón. Activamos el filtro. Y aquí pedimos empleados que el nombre comienza por la letra, digamos la letra M. Empleados que el nombre comienza por la letra M. Entonces, al igual que hicimos cuando terminaba, elegimos por esa misma opción. Damos clic en el filtro, filtro de texto, y le escogemos comienza por. La anterior era terminaba en una letra y ahora que empieza. Entonces, comienza por. Nos aparece esta ventana y le indicamos que todos los que comienzan por M. Comienza por M y ahí ya está. Damos clic en aceptar. Y miren que aquí ya obtenemos
todos los empleados que el nombre inicia con M. Todos inician con M, Emilio. Bueno, chicos. Miren que los mismos filtros que utilizamos en avanzado también los pudimos utilizar en autofiltro. Los mismos, pero con otros ejemplos. Veamos un ejemplo más de autofiltro. Es quizá el único autofiltro que no podríamos hacer como filtro avanzado, y es este. Mostrar los empleados con los 3 mejores salarios. Nueva pregunta. Mostrar los empleados con los 3 mejores salarios. Ojo, solo los 3 mejores salarios. ¿Cómo indicaríamos ese autofiltro? Veamos. Activamos el filtro, ya saben. Vamos a salario. Columna salario, que es la que me piden. Y elijo filtros de número. Filtros de número. Y buscamos entre filtro de número la opción 10 mejores. Esa la escogemos. Nos aparece esta ventanita de los 10 mejores. Entonces, aquí nos mostraría los 10 mejores salarios, pero no necesitamos los 10, sino únicamente los 3 superiores salarios. Entonces, le mermamos. Profe, qué pena, si no puse atención ahí, ¿dónde era que nos metíamos? Para sacar los 3 mejores salarios, vamos a salario, filtro de número, 10 mejores. 10 mejor, ya, 10 mejores. Vale, gracias. Entonces, aquí nos muestra los 10 salarios más buenos, digamos, que tienen los empleados, pero no necesito los 10, sino los 3. Entonces le resto hasta los 3 mejores, ¿sí? Que son los 3 superiores. Si quisiéramos sacar los 3 más bajitos, entonces cambiamos a inferiores y dejamos los 3. ¿Listo? Si quisiéramos. Pero no, lo que nos están pidiendo son los salarios superiores, los 3 mejores salarios. ¿Listo? Ahí ya tendríamos todo, le damos a aceptar. Y miren que estos son los 3 o las 3 personas con mejor salario, que son Emilia, Gloria y Carla, que ganan todas 3 1 millón. Esos son los 3 mejores salarios. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos sacar los 2 peores, entonces volvamos al filtro. Borremos el filtro y ahora sí apliquémoslo. Filtro de número, 10 mejores, pero ahora no quiero los superiores, sino los inferiores. Hice únicamente los 2. Se me fue. 2. Y ahora sí, aceptar. Y miren, estas 2 personas son las que tienen los 2 salarios más bajos, o los 2 salarios, o los 2 peores salarios, como podríamos decir. Y esta opción, la de los 10 mejores, es la que no podríamos hacer en un filtro avanzado. Es la única. Pero sí la podemos hacer en un autofiltro. Listo, entonces con esto ya terminaríamos el tema de los filtros, tanto automáticos como avanzados. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud respecto a este tema de los filtros? ¿Es claro, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, confío en ustedes. Pasemos a la hoja 9. En esta hoja 9 y 10 vamos a ver lo que son los subtotales.
Entonces, ¿qué es un subtotal? Ya habíamos dicho al inicio, los subtotales, al igual que los filtros, nos ayudan a agrupar datos que cumplan con una función específica, no con un criterio, sino con una función específica. Entonces, esas funciones pueden ser la de suma, la de promedio, la de máximo, la de mínimo o la de cuenta, que son nuestras funciones básicas que tiene Excel. Entonces, pero también nos sirve para agrupar información pues que cumplan con una determinada función. Entonces, veamos un ejemplo. Suma, no, mostrar el salario total ordenado por zona. Ese es el subtotal que me piden sacar. Mostrar el salario total ordenado por la zona. Entonces, lo primero que debemos hacer para crear un subtotal es ordenar la tabla, ordenarla por la columna que me estén indicando. Entonces, en este momento me están pidiendo que ordene la tabla por zona, toda, ¿no? Toda la tabla por zona. Entonces, veamos cómo ordenamos la tabla. Aquí está desordenada. Vamos a ordenarla. La seleccionamos completa. Vamos a datos y luego clic en ordenar. Me piden ordenar por la zona. Entonces, en la opción ordenar por, damos clic en el botón y escogemos zona. Profe, qué pena, ¿dónde es que es muy rápido y no mire bien? En datos y Seleccionan la tablita, van a datos y eligen ordenar. listo, profe, La que ya. está bajita, Sí, ya la abajito de encontré. datos. Nos aparece esa ventanita. En la opción ordenar por la primera, damos clic en el botoncito y elegimos la zona, que es por la que me están pidiendo ordenar la tabla, zona. Y le vamos a aceptar. Entonces miren por la zona que ya quedó ordenada alfabéticamente. Listo, ya ordenamos la tabla. Ahora sí, creemos el subtotal. Entonces nuevamente seleccionamos la tabla. Nuevamente seleccionamos la tabla. Vamos a datos. Y acá al final, a la derecha, está el botón subtotal. Le damos clic y nos aparece esta ventanita para configurar el subtotal. Bueno, aquí hay que reemplazar 3 opciones, que son para cada cambio en, usar función y agregar subtotal a. Esas son los 3 campos que debemos actualizar. Veamos. En la opción para cada cambio en, siempre, ojo, siempre deben escoger la columna por la cual ordenaron. ¿Sí? Columna por la cual ordenaron la tabla. Para nuestro caso, ordenamos por zona. Entonces elegimos zona. Repito, zona fue por la columna que ordenamos la tabla. Entonces siempre se escoge aquí en el primer valor de subtotal. Usar función. ¿Qué función necesitamos? Nos piden el salario total, entonces necesitamos la función suma. Suma. ¿Dónde agregamos ese subtotal? ¿A zona? No. Aquí en agregar subtotal a, siempre, por favor, siempre escoger una columna numérica, siempre. ¿Sí? Como nos piden el salario total, entonces elegimos salario. Y listo. Ahí ya nos quedaría configurar el subtotal. Démosle enter, aceptar, perdón. Y miren ya cómo me quedó conformado mi subtotal. Este es un subtotal, miren. Miren ¿qué es lo que pone el subtotal? Estos totales, mírenlo, aquí está.
total de la zona alta, total de la zona media y el total de la zona popular, ¿sí? Adicionando Excel, no nosotros, sino Excel, el total general, ¿sí? Del salario de todos los empleados. Es decir, que si esta fuera mi empresa o la de ustedes, o a ustedes les tocaría que conseguirse 26.388.950 pesitos para poder pagar la nómina de sus empleados, los que están aquí. Si ustedes primero quieren pagarles a los de la zona popular, entonces ya saben que deben consignar 9.877.500. Y así sucesivamente, a los de la zona media son 12.264.50 y a los de la zona alta 4.295.000. Entonces, miren, este es el subtotal. ¿Qué es lo importante para ahora de sacar los subtotales? Ordenar la tabla, porque si ustedes no la ordenan, les queda una chorizada, muy desordenada. Entonces, primero hay que ordenarla. Bueno, veamos otro ejemplito, ya para terminar. Según mostrar promedio de comisión ordenado por barrio. Nuevo subtotal. Mostrar promedio de comisión ordenado por barrio. Entonces ya saben, lo primero, ordenar la tabla por barrio. Entonces seleccionamos la tablita. Vamos a datos, ordenar. Ordenar por. Me piden por barrio, entonces buscamos barrio, barrio. Barrio y aceptar. Entonces miren que ahora nuestra nos queda ordenadita así por el barrio. La seleccionamos de nuevo y vamos a crear el subtotal. Datos, subtotal. Vamos a datos y damos clic en subtotal. Para cada cambio en la columna por la que ordenamos, barrio. Usar función, nos están pidiendo el promedio, promedio. ¿Y a qué le vamos a aplicar el promedio? A la comisión. Entonces buscamos comisión, comisión. Listo, ya quedó, le vamos a aceptar. Entonces mira ahora cómo nos queda el nuevo subtotal. Y listo. Miren que por cada barrio ya nos aplica el promedio. Promedio de José López, Villa Horizonte, Comuneros, Empedrado, La Paz y así sucesivamente, hasta llegar al promedio general. ¿Sí? Entonces, los subtotales, pues, en realidad son fáciles de hacer. Lo importante es no olvidarse de ordenar la tablita. Eso es lo más importante. Listo, chicos. Hasta ahí ya llegaríamos al final de nuestra temática de hoy. ¿Entendieron los subtotales? ¿Sencillos, fáciles, duros? ¿Entendieron todo lo de hoy? Profe, por mi parte, sí. Gracias por la explicación y todo. Y explica muy bien, profe. Gracias. Los demás, Sí, profe. Sí, profe. bueno. Entonces, en ese orden de ideas, voy a publicarles la guía correspondiente a esta parte de los filtros y los subtotales para que la vayan diligenciando. ¿Dónde está? Aquí está la ficha.
Bueno, entonces ahí ya les acabé de publicar la práctica del tema de hoy, filtros y subtotales. Voy a una explicadita a ese archivo para que lo tengan en cuenta. Bueno, la guía se compone de 3 actividades. En la actividad 1 van a realizar autofiltros, los que acabamos de ver como segunda parte, ¿sí? Los que hay que activar. En el archivo de Excel que les publico, ustedes tienen varias hojas que van desde F1 hasta F15, ¿sí? Todas estas hojas, estas 15, desde F1 hasta F15, es para desarrollar estos primeros 15 puntos que son de los autofiltros. Entonces recuerden que los autofiltros se desarrollan uno en cada hoja. Entonces por eso tantas hojas, ¿no? Que van desde F1 hasta F15. ¿Sí? Sí, porque es que sí. Ahora en el de gestión que es por las tardes, en los días de semana, no sabían que para qué tenían que usar esas 15 hojas, no. Esas 15 hojas es para representar cada filtro de estas 15 preguntas, uno en cada hojita. ¿Listo? Entonces, por eso son esas 15 hojitas. Los filtros avanzados los hacemos aquí, así como hicimos los de al inicio de la sesión. ¿Sí? Aquí, en esta parte hacia la derecha, esta es la tablita de datos, mírenla. Ya saben, colocan el rango de criterio, perdón, colocan aquí, por ejemplo, punto 1, ¿sí? Debajito colocan el rango y dejan una celda de espacio y ya colocan los resultados, así como hicimos con estos ejercicios, ¿sí? ¿Recuerdan? Así, ordenaditos de esa forma, punto por punto. ¿Sí? Entonces, miren, el punto, el rango de criterios y el resultado. ¿Profe, ¿usted nos va a compartir esta clase? Sí, claro, siempre, como siempre. Sino que les estoy explicando cómo es que deben usar el archivo. Entonces, en ese archivito, en esa hoja, filtros avanzados deben crear estos 10 filtros, así bien organizaditos, sobre esa hoja. Y las últimas 3 hojitas, subtotal 1, subtotal 2 y subtotal 3, es para que realicen estos últimos 3 subtotales. Estos, A, B, C. Promedio del salario ordenado por departamento, suma del salario ordenado por sección y promedio del salario ordenado por empleo, para las últimas 3 hojas. Subtotal 1, 2 y 3. Entonces, de esa manera, ustedes reparten los ejercicios de esta nueva práctica. ¿Listo, chicos? Una vez ya tenga la grabación, pues se las publico para que la tengan de base para el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, aquí está la vocera o el vocero. Sí, profe. Por favor, dímele a los otros compañeros en las otras sesiones que se encuentren que deben ingresar necesariamente a esta sesión. ¿Sí? Que hay que ingresar a las sesiones. No únicamente entregar las actividades. ¿Listo? Solamente faltamos como 2, profe, sí. Bueno, de todas maneras. Bueno, profe. Bueno, chicos, listo. Entonces eso sería todo por hoy. Ahí ya están la guía y el archivo para que vayan practicando. Apenas tenga la grabación, ya se las publico en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Profe, una pregunta, ¿usted ya llamó a lista? Qué pena. No, ustedes saben que tienen que colocarme ya en el chat presente para la lista.
para la asistencia. Entonces, por Profe, favor, en el chat, sí, dime. profe, una de las compañeras que hace falta es la que recibe clase los martes. Ah, sí, ella ya está planillada. ¿Ustedes cuántos son en total? Ah, bueno, profe. ¿14? ¿12? Sí, profe, 12. Ah, ok, bueno. Coloquen ahí presente para la asistencia. Listo, chicos, entonces eso sería todo por la tarde de hoy. Espero que hagan esas guías. Eh, Ojo, envíenme las guías y el taller, no se olviden, no se acumulen de esas actividades, vayan Profe, una enviando. preguntita, el trabajo, digamos, el último, el que dejó de 15, el anterior, digamos, eso se lo enviamos por WhatsApp. No, al correo, todo al correo. Ah, listo. Bueno, chicos, si ya se presentaron, Profe, yo tenía pues, una preguntita sobre ese taller. dime, Es que no me da dime. la fórmula. ¿Cuál? ¿Usted revisó mi trabajo? Yo todavía no he calificado eso porque no me han entregado. Ustedes tienen más plazo. Sí, profe, yo se lo envié hace 8 días. Ok, pero ¿qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta específica? ¿Cuál parte, Hamilton? Ah, está compartiendo. Bien. Espérame, profe, yo le muestro aquí rapidito. Bueno, miren todos para ver si de pronto tienen el mismo problema. Es que este de aquí no me da, por ejemplo, el que decía de apellido Mera, me da Oh, otro sueldo. espera, Hamilton, que no puedo ver. ¿Los demás pueden ver? Sí, profe. Yo no puedo ver lo que me estás compartiendo. Ahora sí vuelve a mostrar, Hamilton, que ahora sí ya veo. Aquí, profe. ¿Ese no es el sueldo de Mera? No, profe, es 2.500.000. Y acá me aparece 1.500.000. Exacto. Por ejemplo, si colocamos otro apellido aquí, Ortiz, Ajá. a veces sí aparece bien porque es que hay algunos que aparecen los sueldos de otras personas. Por ejemplo, el de González, sueldo 2 millones y acá está de 1.945.000. Pero escribe bien González porque lo escribiste con ese al final. Ahí ya apareció bien. Pero ese no, el de Mera no. Pon, Es el que usted nos pide. Profe, yo ahí le pon, puse Ortiz, no pon sé si está Córdoba. bien. Pon Córdoba. Espera un momentico. Pon Córdoba, Hamilton. También está bien. Bravo. Ese también está mal. Eh, ¿Recuerdan lo que les dije sobre esta función buscar? Que la función era inexacta. ¿Sí? Que la función era inexacta. Para que te den correctamente los salarios de Mera y Bravo, ¿sí? Tendríamos que ordenar esa tablita por apellidos, ¿sí? Ordenarla completa por apellidos, así como ordenamos los subtotales, ¿sí? Pero
solamente nos permitiría ver correctamente los sueldos de Mera y de Bravo, que son los que sí no deja ver, pero nos dañaría a los otros, ¿sí? Entonces, por eso es que la búsqueda es inexacta. Recuerdan lo que les decía, ¿no? Que había que tener la lista ordenada por una de las columnas para poder que nos diera el resultado de casi todos, ¿ya? Pero que no permitía hacer búsquedas exactas. Entonces, por eso era que ahí precisamente les ponía ese ejemplito, ¿listo? Si lo hiciéramos con buscar B, por ejemplo, entonces sí, no habría inconveniente de que nos trayera ese resultado, pero es por la fórmula, por la función, perdón, no porque la estés haciendo mal, no, está bien. Es problema de la función, que la función es inexacta. ¿Listo? Déjalo ahí con uno de los que sí te salga, Hamilton, y ya quedaría bien. ¿Qué le cambiaste? Eso, Listo, dejémoslo ahí. profe, ahí se queda ya. No es que esté mal, chicos, no es que esté mal lo que ha hecho Hamilton, de pronto le pasó a los demás, ¿sí? El problema es problema de la función. ¿Alguna otra inquietud? No, profe, gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces no se olviden de los que me faltan de entregar tanto prácticas como el taller. Enviármelas, por favor, para que no se atrasen en eso. Entonces, listo, chicos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por la participación y que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, ¿el trabajo se envía por el correo de Gmail? ¿Por el suyo? Sí, por el mío. Ah, listo, vale, muchas gracias. Hasta Bueno, luego, pues, profe, que tenga buena hasta luego. tarde. Igualmente.